Voy a contarte algo que ninguna mujer admite en voz alta. A veces siento que me ahogo en un mar de expectativas, esas que la sociedad impone sobre nosotras desde el día en que nacemos. Desde pequeñas nos enseñan a ser amables, a ser comprensivas, a siempre anteponer el bienestar de los demás al nuestro. Nos lo dicen en voz baja, en susurros en la cocina, mientras preparan la cena o en la sala de estar, rodeadas de miradas expectantes. Debes ser la mujer que ellos desean, pero nunca olvides quién eres. Como si esas dos cosas pudieran coexistir en armonía. Es un contradictorio juego de malabares. Por un lado, queremos ser fuertes, segurísimas de nosotras mismas, empresarias exitosas, chicas que conquistan el mundo. Pero por otro, llevamos dentro ese deseo oculto de ser aceptadas, de ser queridas, de no ser nunca vistas como egoístas. La realidad es que en el fondo, muchas anhelamos espacios donde podamos ser vulnerables, donde podamos decir, necesito ayuda, sin el miedo a ser juzgadas. Recuerdo la última conversación que tuve con mi mejor amiga. Ella, una de las mujeres más brillantes que conozco, me confesó que a veces deseaba huir, no porque no amara su vida, no, sino porque estaba agotada de ser siempre la fuerte. Nos reímos sobre cómo a veces preferiríamos que el mundo se detuviese para que nos dejara respirar. Es un secreto que tengo, me dijo mientras entrecerraba los ojos con complicidad. Pero en el fondo de mi corazón, a veces solo quiero ser la damsel en distress, aunque solo sea un día. Es complicado, ¿verdad? Nos dibujan como heroínas, pero ¿quién se preocupa por la superheroína que se siente heroína por fuera, pero interiormente se desmorona? A menudo siento que hay un abismo entre las expectativas que creemos que debemos cumplir y la sinceridad de lo que realmente anhelamos. Se habla mucho de la sororidad, de apoyarnos unas a otras. Pero ¿qué pasa cuando necesitamos un descanso? ¿Podemos ser honesta con nosotras mismas sin sentir que fallamos en ser la mujer ideal? La provocación que quiero lanzarte es esta. Cada vez que sonríes y dices que todo está bien, ¿te estás convenciendo a ti misma? ¿O estás ocultando la verdad? Porque hablar de nuestra vulnerabilidad no es un signo de debilidad, es un acto de valentía que a menudo olvidamos. Es un secreto que guarda una fuerza inmensa, una fuerza que nos conecta a todas. Te invito a que reflexiones sobre ello, a que reconozcas esa lucha interna. Al fin y al cabo, somos más que lo que mostramos al mundo, y esa es la verdad que todas necesitamos admitir en voz alta. Sabes exactamente de lo que hablo, porque te has encontrado en esas mismas circunstancias. Recuerdo aquel día en que, tras una tarde agotadora en la universidad, decidí quedarme un rato en el café que siempre ha sido mi refugio. El aroma a café recién hecho me envolvía, mientras las voces de mis compañeros de clase se mezclaban con la música suave que sonaba de fondo. Pero la realidad de mi vida pesaba más que el aroma. Aún tenía fresco el eco de una conversación con mi madre. No te preocupes. Lo importante es que te esfuerces y que tu vida tenga sentido. Lamentablemente, aquel sentido parecía estar desvaneciéndose lentamente. Aquel día, mientras miraba por la ventana, observé cómo la lluvia empezaba a caer, creando un manto gris que cubría Madrid. Sí, la lluvia era como mis pensamientos, confusa, densa y casi ahogadora. Y en ese momento, sin querer, me di cuenta de que no solo estaba luchando con mis estudios, sino que también cargaba el peso de las expectativas de todos aquellos que me rodeaban. Ahí estaba, sola entre la multitud, sintiendo un vacío que me devoraba. Me acordaba de esa frase que tanto me repetía mi mejor amiga: las apariencias engañan.
Era lo que intentaba recordar cada vez que me miraba al espejo y no me reconocía. La lucha interna por cumplir las expectativas sociales me había llevado a construir una imagen que a los ojos del mundo era perfecta, pero por dentro me sentía perdida. Y aquella sensación, no puedo describir lo frustrante que era. Lamentablemente, ese momento de revelación no llegó de la manera que esperaba. El sonido de mi teléfono me sacó de mis pensamientos. Era un mensaje de un compañero de clase invitándome a una fiesta para celebrar las calificaciones. La típica respuesta fue con un emoji sonriente. Sin embargo, mis ganas de asistir se desvanecieron como el café que estaba tomando, caliente al principio, pero cada vez más frío. Es lo que se espera, me dije a mí misma. No puedo decepcionarlos. Sin embargo, dejó de ser solo una fiesta. Empecé a imaginarme allí, sonriendo y riendo, mientras dentro de mí luchaba contra el deseo de querer ser feliz. ¿Qué pasaría si por un momento pudiera dejar de lado la máscara? Pero enseguida deseché la idea. No debía hacerlo. No estaba en mis planes. La conversación en mi cabeza se repetía en bucle, un eco de inseguridades y ansiedades que nunca se callaban. Así es como llegamos a esa escena que todas reconocemos. Sonreír sin ganas mientras el corazón grita por ayuda. Aquello que parece tan simple, tan cotidiano, se convierte en un desafío monumental. Todas hemos pasado por ello, intentando encajar en un mundo que a menudo ni siquiera entendemos. Y allí estaba yo, atrapada en un ciclo del que no sabía cómo escapar. Ahora, mientras la lluvia caía y los sentimientos se agolpaban en mi pecho, hice una promesa silenciosa. Buscaría respuestas a esos dilemas que me atormentaban, pero por dentro una pequeña voz me susurraba que el verdadero desafío sería enfrentar lo que sentía realmente. La tormenta aún no había terminado, y la calma después de esta no siempre prometía que los cielos fueran claros. En un momento en que salí de aquella reunión, mis pensamientos no hacían más que girar en torno a lo que había sucedido. La risa de mis compañeras todavía resonaba en mis oídos, pero lo que realmente sentía era un nudo en el estómago que no podía ignorar. Odiaba admitirlo, pero el hecho de que siempre intentase demostrar que estaba bien, quizá no me era mi unidad central. Que todo era perfecto, me carcomía por dentro. Por dentro estamos llenas de inseguridades, de miedos que nunca confesamos. Lo que realmente sentimos es un deseo inmenso de ser vistas, de ser valoradas por lo que somos y no por lo que aparentamos ser. Hay un silencio ensordecedor en la cabeza que repite: no eres suficiente, nunca lo serás. En la noche, cuando la soledad se asienta, las dudas se multiplican. ¿Soy realmente tan fuerte como pretendo? ¿Tan independiente? Las risas que compartimos se convierten en ecos que desdibujan mi verdad. Volviendo a casa, el trayecto se me hizo eterno. Mi hombre, siempre tan comprensivo, me preguntó cómo había ido el día. Tragué saliva y esbocé una sonrisa, la misma que había mostrado a mis colegas. «Todo bien», respondí. Pero lo que realmente sentía era una frustración palpable, una mezcla de rabia y tristeza por las expectativas que otros tenían sobre mí. La presión de desempeñar un papel, ese de mujer empoderada y siempre sonriente, se convertía rápidamente en una trampa autoinfligida. Al abrir la puerta de casa, me encontré a mí misma en el espejo del pasillo. ¿Por qué es tan complicado ser honesta?, pensé. ¿Por qué sentía que debía ocultar mis auténticos sentimientos? En esos momentos, lo que me habita es un profundo anhelo por más conexión en mis relaciones, la búsqueda de entender a los demás y a su vez ser entendida. Pero en lugar de abrir mi corazón, lo encerraba en un cofre del que con cara todo bien lanzaba la llave.
Las conversaciones vacías y las preocupaciones sobre la apariencia se apoderaron de mis días. Obviaba el juego del que todas participamos. ¿Qué harías si supieras que no serías juzgada?, me pregunté un día, y la respuesta jamás llegó. La sombra del miedo se cernía sobre mí. El miedo a la vulnerabilidad, a que si te muestras como eres, puedes ser abandonada. Por eso, muchas veces, lo que sentimos se ve ahogado por lo que creemos que debemos sentir. Así seguimos. En el grupo de amigas, las risas y las historias llenan el espacio. Pero lo que realmente nos habita es un secreto compartido: el miedo a no ser lo suficientemente buenas. Lo que sentimos en lo profundo de nuestro ser, esa falta de confianza, esa tristeza por lo que nos falta, se convierte en un lazo invisible que un día nos encadenará. Todo esto es parte de un patrón mayor, un juego inconsciente que mantenemos en marcha, donde la verdad queda oculta bajo capas de superficialidad. Y aunque nos esforzamos por ocultarlo, dentro de nosotras hay una llama que anhela salir, que grita por ser escuchada. Porque al final del día, deseo ser más que la máscara que llevo puesta. Deseo abrazar la fragilidad que me hace real. A veces me pregunto si todos somos protagonistas de una obra de teatro que ignoramos. Cada día, al levantarme, repaso mentalmente las máscaras que llevaré, las palabras que diré y los silencios que guardaré. Parece un juego inocente, irrelevante, pero en la mayoría de las ocasiones está cargado de significado emocional. No puedo evitarlo. Desde que tengo uso de razón, he sido una jugadora en esta partida sin reglas escritas. El dolor que experimenté en mi infancia no se me ha olvidado. Las críticas constantes de mi madre y la ausencia emocional de mi padre se entrelazaron para formar una mezcla explosiva de inseguridad y anhelo de aceptación. La necesidad de ser vista, de ser valorada, tomó la forma de comportamientos que, en retrospectiva, me parecen casi autómatas. ¿Cuántas veces he sonreído cuando en realidad quería gritar? ¿Cuántas veces he asentido con la cabeza, aunque mi instinto me decía que estaba equivocada? El miedo a ser rechazada, a estar sola, a no ser suficiente, se ha disfrazado de cortesía en mis interacciones. Pero también me he dado cuenta de que esta cortesía puede ser un arma de doble filo. A menudo, los juegos que se activan en mis relaciones son sutiles. En reuniones, me convierto en la confidente que escucha, pero nunca comparte su propio dolor. Al hacerlo, me siento importante, pero al mismo tiempo despojada de mi propia narrativa. Entonces surgen preguntas sobre la naturaleza de mi propia identidad. ¿Soy realmente yo o tan solo una sombra del deseo ajeno? La necesidad de cuidar a los demás ha eclipsado mis propias necesidades. A veces siento que el papel de la buena amiga o la perfecta novia se convierte en una prisión dorada. Pienso en las veces en que me he dejado llevar por un impulso que en principio parecía altruista. En vez de expresar lo que realmente anhelaba, he esperado que los demás adivinaran mis deseos y necesidades. Es un juego en el que todos pierden, pero en el fondo nunca me he dado cuenta de que también yo estoy en el tablero, moviendo las piezas. Jugar a ser adulta, responsable, comprensiva. A veces olvido que tengo el derecho a ser vulnerable. En vez de mostrar mis debilidades, construyo muros con los ladrillos de mis sonrisas y mis palabras dulces. Con el tiempo, estas dinámicas se han vuelto patrones casi automáticos. En las discusiones con mi pareja, por ejemplo, cuando surge un desacuerdo, mi primera reacción suele ser minimizar mi propia perspectiva y amplificar la suya. Así, el conflicto se convierte en una danza donde siempre llevo el peso de la culpa. A veces, incluso utilizo el silencio como arma.
una manera indirecta de manipular la atención hacia mí. Olvidé que la vulnerabilidad no es debilidad, que la verdadera conexión nace de la autenticidad, no de la actuación. Bajo todo este juego, una mentira fundamental susurra en mi mente: no soy suficiente. Este mantra resuena en mis decisiones, en mis relaciones y en la forma en la que me enfrento al mundo. El momento en que aceptemos que esta creencia está en el núcleo de nuestros patrones puede ser el inicio de algo verdaderamente liberador. Porque quizás, solo quizás, la verdad que tenemos miedo de desvelar es que merecemos ser vistas por quienes realmente somos, sin papel, sin máscara. A veces, en las noches más oscuras, me siento frente al espejo y apenas reconozco el reflejo que me devuelve la mirada. He pasado días enteros construyendo versiones de mí misma que me parecen más aceptables, más queridas. Sin embargo, al final, siempre llego a la misma conclusión. La mentira que cuento a mí misma es la que me ha mantenido atrapada en este juego absurdo. Recuerdo aquellos momentos en los que intentaba justificar mis decisiones. Está bien que renuncie a mis sueños, me decía, porque eso es lo que se espera de mí. Me contaba que el sacrificio era un acto de amor, que cuando te olvidas de ti misma, estás validando tu existencia. Pero, ¿a quién engaño? La verdad es que ese amor que tanto defendía solo me ha hecho sentir vacía. El eco de mis propias palabras regresa a mí, burlándose de la fragilidad que he alimentado. En el capítulo anterior, hablé de esos juegos que creía tan inocentes, de las pequeñas manipulaciones que hacía en mis relaciones. Todo para mantener una fachada, para que nada se rompiera en mi mundo cuidadosamente montado. Era un juego peligroso, donde cada vez que lanzaba una mentira al aire, una parte de mí se desvanecía, y el vacío parecía engullirme un poco más. Siempre he creído que debía ser fuerte, que no debía mostrar vulnerabilidad. Me decía que las lágrimas eran una debilidad, así que en lugar de liberarme, las reprimía. Cada lágrima que no dejaba salir se convertía en otra carga que debía llevar. Y así es como la mentira se apodera de mí, se convierte en mi compañera más fiel. Me decía: no necesitas a nadie, eres suficiente en ti misma, como si pudiera convencerme de que la soledad fuera un estado deseable. Pero la soledad pesa, y no hay inercia que pueda contrarrestar su carga. A medida que los días se convertían en meses y las ilusiones se tornaban en rutinas vacías, encontré consuelo en las pequeñas cosas. Un café en la terraza, una buena película, una conversación superficial. Pero esas pequeñas alegrías eran solo parches sobre una herida abierta. Con cada café que tomaba en soledad, cada película que veía con el corazón ausente, subía la voz de la verdad en mi interior, gritando que todo esto era solo un sofisma, un refugio en el autoengaño. Y aquí estoy, entre estos pensamientos, sintiendo cómo la verdad se abre paso a golpes contra la muralla de mis mentiras. La ilusión que he alimentado por tanto tiempo se me caiga a pedazos. Esa mentira que me decía que podía estar completa sin amar de verdad, sin importarme por los demás, se volvía cada vez más insostenible. La realidad empieza a descascararse, mostrando las grietas de mi existencia. He estado huyendo de mí misma, buscando refugio en relaciones que no me llenan, en lugares que no son mi hogar. Y al final, esa gran mentira que he sostenido con tanta fuerza se revela. La verdad que no quiero escuchar, la que taladrará mi pecho. El amor propio no es egoísmo, y estar abierta a recibir amor no es una debilidad, sino una fortaleza.
He pintado mi vida con los colores de la aceptación y el sacrificio, pero la verdadera paleta de la vida es mucho más diversa. Pero la verdad es muy diferente. Reconozco que en el capítulo anterior me dejé llevar por las ilusiones, por los cuentos que nos cuentan desde pequeñas sobre el amor y la felicidad. Presenté una fachada de dulzura y conformidad que, aunque parezca atractiva, es tan solo una máscara que oculta la verdad más íntima y cruda de lo que realmente queremos. La mentira, esa que a veces elegimos como refugio, ya no puede ser. Es hora de revelar qué se esconde tras el velo de la convivencia, el romanticismo y las expectativas impuestas. Cuando miro a mi alrededor, me doy cuenta de que muchas de nosotras hemos sido educadas para aspirar a un ideal de amor que poco a poco va desgastando nuestra esencia. Queremos ser queridas, sí, pero también queremos ser libres. Queremos ser comprendidas, pero a menudo nos sentimos atrapadas en las expectativas ajenas. La presión por ser la pareja perfecta, la madre ejemplar, la amiga incondicional, nos ahoga. Y así, entre constantes compromisos y una lucha por mantener la armonía, olvidamos lo que verdaderamente anhelamos. La gran revelación, la verdad desnuda, es que lo que realmente queremos va más allá de los convencionalismos. No buscamos un príncipe azul que nos rescate. Anhelamos conexiones auténticas y profundas en las que nuestra voz sea escuchada y nuestro ser valorado. Queremos sentirnos completas, no como áreas vacías que han de ser llenadas por otros. Anhelamos la posibilidad de ser vulnerables, sin miedo al juicio, de mostrarnos tal como somos, con fallos y virtudes. Necesitamos espacios donde la libertad y el respeto sean las bases y donde podamos explorar nuestras emociones sin miedo a perder el amor o la aprobación. A menudo nos encontramos atrapadas en relaciones en las que la lucha por el control eclipse lo que realmente importa, la comprensión y la empatía. Es un ciclo desgastante, donde las chispas de pasión se apagan en la rutina diaria y donde las conversaciones sinceras son reemplazadas por los silencios incómodos. La verdad es que muchas de nosotras preferiríamos estar solas que en una compañía que nos asfixia. La soledad, mal vista y temida, puede ser más reconfortante que una relación que no nos permite ser quienes somos. Entender lo que realmente queremos significa borrar de la mente la dicotomía del amor romántico y la plenitud personal. No se trata de elegir entre uno u otro, es entender que nuestra felicidad no depende de un tercero, sino de la relación que establecemos con nosotras mismas primero. Cada una de nosotras es un universo, con deseos y pasiones, y ese universo merece ser explorado sin filtros ni censuras. Así que aquí estoy, rompiendo el silencio y enfrentando la verdad. Lo que realmente queremos es la libertad de ser, sin condiciones. Queremos danzar en la vida, ser protagonistas en nuestra historia, no meras espectadoras en el relato ajeno. Y esta revelación, cruda y liberadora, nos llevará a un camino de transformación. A partir de ahora, cada decisión que tome se basará en este nuevo entendimiento, guiándome hacia un futuro en el que pueda abrazar mi verdadero yo, sin miedo ni arrepentimiento. La próxima etapa será poner en práctica esta verdad, enfrentando los desafíos que surjan y asumiendo las consecuencias de vivir en autenticidad. Las luces del bar parpadeaban, iluminando la tenue oscuridad con un brillo melancólico que parecía reflejar el estado de mi alma. El aire estaba impregnado del aroma a tabaco y a licor, y la música que sonaba de fondo era un recordatorio constante de que la vida continuaba, ajena a mis tormentos internos. Allí me encontraba, un rincón apartado, observando a los amigos de mi juventud reír y hablar,
ajenos al tumulto que habitaba en mi pecho. La verdad que había revelado en el capítulo anterior aún resonaba en mi mente como un eco ensordecedor. No era solo una verdad personal, era una revelación que podía sacudir los cimientos de lo que consideraba real. ¿Es posible que haya vivido una mentira durante tantos años?, me pregunté. Mientras los demás disfrutaban de su velada, yo me debatía entre el deseo de ser parte de ellos y la necesidad de enfrentar mi vida. Fue entonces cuando ella apareció. Clara, mi mejor amiga desde la infancia, se acercó con una sonrisa entusiasta, pero en sus ojos había algo más: preocupación. ¿Te encuentras bien, Javier?, inquirió, su voz llenando el espacio entre nosotros. Aquel simple gesto me hizo sentir la presión de la verdad colapsando sobre mí como una ola. En un impulso, decidí que era el momento. No podía seguir escondiendo lo que me consumía por dentro. Clara, hay algo que necesito contarte. Es sobre lo que descubrí, sobre mí mismo, murmuré, mi voz temblando ligeramente. Ella frunció el ceño, la sonrisa desvaneciéndose al instante. Era evidente que algo serio iba a surgir de mis labios. No puedo seguir ignorando que he estado viviendo en una ilusión. Todo este tiempo he estado reprimiendo mi verdadera identidad, confesé, el peso de las palabras amenazando con aplastarme. Sus ojos se abrieron como platos, y en su silencio se desnudaba la incertidumbre. Pero lo que yo temía más que su reacción era el destello de comprensión que vi en su mirada. Era como si, de repente, todas las piezas del rompecabezas encajaran. Todas las miradas de sorpresa y rechazo que había sufrido en otras ocasiones se materializaban en ese instante, nítidas y claras. Javier, siempre has sido tú. Nunca tuve dudas, respondió, su voz firme y segura. Pero en su frase percibí un rayo de tristeza, como si comprendiera el peso que había llevado. Sin embargo, aquella afirmación no alivió mi angustia. En ese momento oscuro, comprendí que la verdad no solo afectaba a mi entorno, sino que también amenazaba con desmantelar las relaciones más queridas de mi vida. La posibilidad de que los demás no pudieran aceptar la realidad me invadió. De repente, una marea de sentimientos me inundó. El miedo a perderlo todo, la necesidad urgente de ser el verdadero yo. Todo luchaba dentro de mí. ¿Y si no puedes aceptarlo?, cuestioné, la vulnerabilidad en mi voz traicionando mi aparente serenidad. La contestación bien podría ser el final de una amistad, el deterioro de un camino que habíamos recorrido juntos. Pero Clara solo tomó mi mano, apretándola con fuerza, como si esa fuera la única forma de transmitirme que iba a seguir allí, sin importar el resultado. El momento de verdad había llegado, y con él la promesa de lo que vendría. No importa cuán oscuro o confuso fuese el camino por delante, la lucha no había terminado. En realidad, apenas comenzaba. Era un paso hacia lo desconocido, pero no podía dar marcha atrás. Esta revelación, aunque aterradora, marcaba el inicio de una nueva vida. Sin embargo, también comprendí algo crucial. Las mujeres, al igual que yo, ocultan verdades profundas por el miedo a ser juzgadas, a perder el amor. ¿Qué otros secretos se tejían en el silencio que rodeaba nuestras interacciones? La respuesta, aunque incierta, me daba la esperanza de una verdad que, a pesar de su carga, era completamente liberadora. La noche caía y con ella una nueva vida se perfilaba en el horizonte. Es un hecho que muchas mujeres, en algún momento de sus vidas, han sentido la necesidad de ocultar una parte de su verdad. Esta necesidad surge de un complejo entramado de factores
que nos empuja hacia el silencio. El miedo a ser juzgadas, a ser incomprendidas, o incluso a perder el amor y la aceptación de aquellos a quienes más queremos. Estas sombras que llevamos dentro a menudo pesan más que cualquier carga física. A lo largo de mi vida, he visto cómo este secreto, esa verdad que tantas veces es silenciosa y temida, afecta a tantas mujeres a mi alrededor. Recuerdo a Luisa, una amiga de la infancia que siempre sonreía, que a menudo me contaba que los problemas se podían resolver con un optimismo inquebrantable. Sin embargo, al abrirse un poco más, descubrí que llevaba una carga pesada, una historia que jamás había compartido. La presión de conformarse a la imagen de la perfecta madre y esposa la llevó a silenciar su verdadera voz, dejando que sus anhelos se ahogaran en un océano de deberes y expectativas. Las normas sociales, muchas veces, actúan como cadenas. Desde pequeñas, se nos enseña que ciertas emociones deben ser enterradas y que el deber eclipsa el deseo. Nos inculcan que ser la buena chica implica silenciar las voces que podrían ser vistas como poco adecuadas. Unas navidades, mientras mis familiares celebraban, sentí esa sombra instalada a mi lado. Era el miedo a confesar mis ganas de seguir un camino distinto, uno que no concordaba con lo que se esperaba de mí. ¿Y si decepcionaba? Esa pregunta recurrente es como un mantra que nos acompaña en cada elección. Las consecuencias no son solo internas. Las relaciones, que deberían ser espacios seguros, a menudo se convierten en campos de batalla silenciosos, donde cada uno lleva un secreto propio, temiendo que la revelación de su verdad puede romper el hilo delicado que mantiene unidas a las personas. Hay un miedo latente a los posibles desaprobaciones, a miradas de extrañeza o a murmullos a nuestras espaldas. La carga social parece ser siempre mayor que la libertad personal. A pesar de todo, en mis momentos de introspección me he preguntado qué pasaría si esa verdad tan temida se liberara. ¿Y si en lugar de esconder nuestras realidades, fuésemos capaces de confrontarlas, de compartirlas sin miedo? Esta reflexión se hizo más real cuando escuché a Carolina, una desconocida en un café, hablar abiertamente sobre sus luchas. Su voz temblaba, pero era firme. A su alrededor, las paredes invisibles comenzaron a desmoronarse. La autenticidad despertó algo en nosotros, algo que nos hacía querer eliminar ese velo que cubría lo que realmente somos. Lo que descubrí es que aceptar nuestra verdad puede ser liberador. Es un camino que no se elige de la noche a la mañana y está repleto de temores, pero rechazar el silencio que nos oprime es esencial. Así empieza a florecer la idea de que nuestras historias son válidas, de que al final el verdadero poder reside no en esconder nuestras inseguridades, sino en encontrar la fortaleza para mostrarlas al mundo, liberando así no solo a nosotras mismas, sino también a quienes nos rodean. Acepto que he estado huyendo de mi propia realidad, escondiéndome detrás de una máscara que no me pertenece. El silencio, esa sombra que me ha acompañado tanto tiempo, comenzaba a sentirse más pesada cada día. Así, en un rincón de mi habitación, rodeada de recuerdos y sueños olvidados, decidí dar un paso hacia adelante. Comprendí que el poder de aceptar sería mi salvación. Era como si de repente me hubiera despertado de un largo sueño. Aceptar mis verdades y mis vulnerabilidades, tan aterrorizante como liberador, era el cambio que tanto necesitaba. Recordé momentos de mi infancia, esos días en los que soñaba en grande, antes de zarpar en un viaje de expectativas ajenas. La mirada de mi madre, cuando le contaba mis aspiraciones, su risa llena de amor desbordante, pero también las palabras que se convertían en cadenas. Debiendo ser mejor,
Si no te esfuerzas, no vales nada. Esa percepción de la aceptación totalmente distorsionada, que creía válida, fue la que me limitó durante años. Acepté que, en lugar de seguir defendiendo un ideal de perfección inalcanzable, necesitaba ser auténtica. Abrí la puerta de mis emociones, dejando entrar la luz. Rajé la capa de silencio que me envolvía y con ello comprendí que era humano sentir miedo, que era válido no tener todas las respuestas y que nadie esperaba que fuera infalible. Recorría cada rincón de mi mente, encontrando fragmentos de mí que había enterrado. Mis deseos, mis pasiones, mis miedos más profundos. Esos momentos donde no era perfecta, donde la chispa de la vulnerabilidad brillaba con fuerza. También recordé a mis amigas, esas mujeres que han recorrido conmigo la senda de mi vida, ellas siempre dispuestas a apoyarme, a recordarme que no estoy sola. Las risas compartidas, las lágrimas, los abrazos sinceros. Fue entonces cuando me di cuenta de que aceptar mis imperfecciones me había permitido abrirme a ellas de una manera mucho más profunda. Con cada paso que daba hacia la aceptación, la carga en el silencio se desvanecía un poco más. La transformación era palpable. Veía cómo mis relaciones se enriquecían. Hablábamos más. El diálogo se nutría de honestidad. Y mi verdadera esencia empezaba a brotar. Descubrí que el valor de ser sincera no solo me liberaba a mí, sino que alentaba a otros a abrirse también. Fue como si inferíamos un pacto silencioso. La comunidad que construimos entre nosotras era un refugio contra el mundo exterior. El acto de aceptar no solo me transformó, me convertí en un faro para las mujeres a mi alrededor, animándolas a hacer lo mismo. Aceptar lo que somos implica un acto de valentía que genera un efecto dominó. En este viaje, la genuinidad traía consigo el verdadero sentido de pertenencia, donde todos somos bienvenidos tal como somos. Al final de todo, el espejo que una vez distorsionó mi imagen se rompió en 1000 pedazos. Ya no había ilusiones que enfrentar, solo la claridad de mi nueva realidad. Y el suave murmullo de mi corazón me invitaba a seguir adelante, a compartir lo que había aprendido. Sí, el poder de aceptar transforma. Y ahora era mi turno de invitar a todas las mujeres que se sienten perdidas, que dudan de sí mismas, a unirse a mí. Somos fuerza, somos unidad, somos el eco de la autenticidad. La brisa suave de la mañana acaricia mi rostro, recordándome que el sol ha salido tras un largo camino de sombras. En el capítulo anterior había comenzado a despojarme de las cadenas que me mantenían atada a una versión de mí misma que ya no reconocía. Ahora, con el corazón palpitante y la mirada clara, me enfrento a los fragmentos de un espejo que he roto. Cada pedazo destellante que cae al suelo representa una ilusión que por momentos había tomado el control de mi vida. He dejado de engañarme y con ello he conseguido romper el espejo de las mentiras. Al mirarme, ya no solo veo los defectos que una vez me atormentaron, sino que empiezo a reconocer la fortaleza que surge de la verdad. ¿Cuánto tiempo había pasado buscando la aceptación en lugares equivocados, buscando la belleza en la imagen reflejada y no en la esencia que realmente soy? Este acto de sinceridad brutal no solo es un acto de coraje, es el primer paso hacia una libertad que todas como mujeres merecemos. La libertad de ser quienes somos, sin filtros, sin miedo al juicio ajeno. Es en esta honestidad donde empieza nuestra verdadera emancipación. Hoy quiero invitar a cada una de vosotras a uniros a este camino. Si en algún momento habéis sentido que las voces de la sociedad o las expectativas familiares han distorsionado la imagen de vosotras mismas, es hora de que toméis ese espejo quebrado y lo convirtáis en un símbolo de emancipación. Si te has reconocido en esta confesión,
Si has sentido el peso de las mentiras que una vez te apresaron, quiero que te unas a mí. Comenta, yo he roto mi espejo, porque cada una de vosotras tiene una historia que contar. Y cada voz que se alza nos acerca a un mundo donde la autenticidad es la norma, no la excepción. Recordad, la verdadera belleza no reside en el reflejo, sino en la capacidad de abrazar quienes somos realmente. Deja que la valentía de ser auténtica sea tu mantra diario. La libertad de la verdad comienza cuando decidimos dejar de lado las máscaras y enfrentar nuestra realidad. El espejo que hemos roto no es más que el comienzo de una vida plena y real. No estáis solas en este camino. Juntas podemos forjar un espacio donde la verdad y la autenticidad sean nuestra brújula. Así que levantemos nuestras voces en un canto de libertad. Cada pedazo de ese espejo roto representa nuestra resiliencia, nuestra historia, nuestro poder. Celebrémoslo. La ruptura de ese espejo es, ni más ni menos, la conquista de nuestra verdad.